Hola confinados, otra vez. Entro en directo de nuevo. Aún a pesar de ser demasiado pesado, insisto en informaros de que mañana sábado a las 5:30 de la tarde vamos a celebrar Luis Benagulo y yo una tertulia literaria más para hablar de eso, de literatura. Para aquellos que no me hayáis escuchado con anterioridad, os comento que la tertulia va a discurrir sobre obras literarias y autores conocidos o menos conocidos, pero en todo caso escritores libres e independientes. Mañana a las 5:30. Y en esta ocasión voy a haceros referencia a una obra mía, una obra de las que he publicado. Se trata de la siguiente. Se titula Pueblo, Paraíso y otros relatos. Esta obra está conformada por 3 relatos y os voy a leer algunos párrafos de la composición de la obra. Vuelvo a dejar el móvil. Ya digo que esta obra está compuesta por 3 relatos y son 3 relatos totalmente diferentes. Uno de ellos, que es el principal, se titula Pueblo Paraíso, el encuentro de una vida otra vez. El segundo se titula Sandro y el pueblo alto. Y el tercer relato lo titulo Entrevistas con el loco más cuerdo del mundo. En el primer relato, titulado, como digo, Pueblo Paraíso, el inicio de la obra dice lo siguiente. Hace algún tiempo, no mucho, se decía que los cuerpos que se desplazan por el éter se contraen y que el ritmo de sus relojes disminuye. Los científicos descubrieron que hay una magnitud universal llamado tiempo, que todos los relojes pueden medir, pero más tarde se planteó que cada observador tiene su propio tiempo personal. Los tiempos de 2 personas coincidirán si ambas están en reposo, pero no si se desplazan de modo diferente. Einstein postuló en su día que las leyes de la naturaleza deberían tener el mismo aspecto para todos los observadores que se movieran libremente, y esto constituyó la base de la llamada teoría de la relatividad. Como veis, empiezo este relato de un modo muy científico y, me atrevería a decir, filosófico. En la obra relato la experiencia vivida en el pueblo de Alba de Tormes, en Salamanca, durante los años 60, 70 y principios de los 80. Y digo, en aquel pueblo teníamos una casa grande de 2 plantas, cuyo estado de conservación solo permitía permanecer allí durante los meses de verano. En ella, posiblemente, haya pasado parte de los mejores días de mi vida. En la casa, en el pueblo, en sus alrededores, a las orillas del río Tormes y sobre todo junto a mis primos Andrés y Fernando, disfruté de muchas experiencias e incluso aventuras, algunas de las cuales relaté en esos escritos íntimos y personales, ya que por entonces las palabras parecían formar parte de una novela interior, en la que casi siempre uno mismo era el protagonista, pero que no deseaba dar a la luz por temor o timidez. Quizá porque la visión de uno mismo aún expresaba con entusiasmo desde el principio, sabía que no se correspondía del todo con la realidad y prefería que siguiera oculta entre aquellas líneas, como un personaje con más virtudes que defectos. El subconsciente influye en nuestro comportamiento. Ahora lo recuerdo como si se tratase de un sueño. La memoria y la nostalgia me hacen alcanzar un cierto estado místico. Sigo relatando pues todas las experiencias vividas, ojalá fueran todas, una serie de experiencias vividas
durante aquellos años, años maravillosos, sinceramente. Luego hay otro relato que titulo Sandro y el pueblo alto. Es un relato totalmente de ficción que se desarrolla en un pueblo en unas altas montañas, alejado totalmente de la realidad. Y los personajes acaban decidiendo salir de aquel pueblo para descubrir mundo. Y el descubrimiento del mundo fuera de ese circuito, ese territorio que ocupa el pueblo, ya digo, alejado en aquellas altas montañas, desconectado del resto del mundo, ese descubrimiento no resulta ser realmente el mejor de los descubrimientos. Y digo en este relato, el pueblo se encontraba en lo más alto de las montañas. Las casas parecían colgar del extremo más elevado de unas cornisas rocosas. Eran edificios casi indistinguibles en el paisaje, construidos con piedras que formaban muros mirando al vacío. Las aperturas de las ventanas eran agujeros negros, como si de un momento a otro fuesen a salir de ellos unas enormes golondrinas para formar veloces círculos en el aire. Las calles, también de piedra, tenían canales a ambos lados, por donde discurrían de modo permanente dos torrentes de agua que descendían hacia la plaza, donde se dejaban caer por un gran pozo, construido en el centro y cubierto por un enrejado de hierro. Esa plaza era el lugar más emblemático. Allí se celebraban los festejos y se reunían los vecinos para los actos importantes. Los días más fríos, los soportales de madera que la circundaban servían para protegerse del viento y de la nieve, ya que allí casi siempre nevaba. Solo había un mes al año de verano efectivo, y cuando las nubes descargaban, que era casi todos los días, la altitud convertía el agua en nieve. También cuando salía el sol, en las pocas ocasiones en las que eso ocurría, era agradable sentarse en los bancos, también de piedra, que se encontraban situados alrededor del pozo. Es una verdadera aventura este relato y he deseado transfigurar de alguna manera la realidad y desde luego hacer una crítica social al producirse el encuentro entre los personajes inocentes de este pueblo y el mundo real externo a su territorio. Luego hay otro último relato que titulo Entrevistas con el loco más cuerdo del mundo. El título ya dice mucho. Y este relato se desarrolla empezando de la forma siguiente. Entrevista mantenida con el señor González, interno de un hospital psiquiátrico de Madrid. El entrevistado ocupó cargos diplomáticos en varios países y ha sido un reconocido intelectual en los ambientes universitarios, pero muy poco conocido fuera de dicho ámbito. La bebida y las drogas acabaron haciendo de él un indigente y un vagabundo, alejado de su familia y sin amigos. Ha vivido algunos años en las calles de varias ciudades españolas y europeas. Hace un año fue detenido en el despacho presidencial del Palacio de la Moncloa, orinando sobre la mesa del presidente del gobierno. Nadie sabe aún cómo pudo llegar a acceder a las instalaciones. Desde entonces permanece ingresado en el centro. Así empieza este relato del loco más cuerdo del mundo. Y es una entrevista desarrollada por este periodista y una aventura compartida con este loco, que de loco tiene bastante poco. Por lo tanto, os recuerdo, cojo ahora de nuevo el móvil, el título de mi obra, que es Pueblo Paraíso y otros relatos, de la editorial Edición Personal. Y si queréis disfrutar de mi compañía literaria, os lo recomiendo. Son 3 aventuras literarias muy distintas unas de otras y que en su momento, hace ya
algunos años escribí y que no solo disfruté, que es lo fundamental, al hacerlo no solo intenté una vez más el hacer una expresión literaria intimista, sino el hacer unos relatos que animen al lector a continuar la lectura y siempre, siempre descubrir algo nuevo. Muy bien, antes de terminar, vuelvo a recordar que mañana, sábado, a las 5:30, hablaremos de literatura Luis Benagulu y yo, a las 5:30 en Facebook, en mi canal de Facebook. Os haremos mención a obras literarias interesantes que vale mucho, mucho la pena leer. Que paséis buen resto de día. Gracias.